Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un interactivo con el que empecé este proyecto, esta incursión. Me hace mucha ilusión. Realmente pensaba que no lo iba a volver a hacer. No era la intención, pero bueno, hoy he estado... Soy una apasionada de la astrología, de hecho me dedico a ello. Trabajo sobre todo la astrología dracónica, que es la astrología de los nodos lunares, la karmática. Y hoy me ha salido un vídeo sugerido de un astrólogo que es tremendo. Si me acuerdo luego os lo dejaré en la caja de comentarios, que se llama Mati, en el que hablaba sobre las vicisitudes del despertar de Júpiter en Cáncer. Nombraba muchísimo la estrella Sirio, hablaba también de Canopus, que es otra estrella que está muy en conjunción con Sirio. Hablaba de la devoción de los egipcios hacia esa estrella y hacia lo que significaba. Y la verdad es que me ha movido por dentro. Y quiero volver a repetir un poco, entre comillas, el interactivo para ver en qué momento o en qué energía estamos vibrando ahora, porque se van a mover muchas cosas del mundo interno. Júpiter es un gran expansor, pero, si sois seguidores del canal ya sabéis que yo trabajo también el astro tarot, ¿vale? Esta semana sí que tocaban las energías de cada día de la semana, que está asociado a un planeta, y el día jueves, ¿vale? Que es el que toca a Júpiter, ya lo veréis. Yo os decía en ese interactivo que Júpiter no solo expande lo bueno, ¿vale? No es un planeta benéfico como tal, sino que expande todo lo que hay. Si hemos tenido malos pensamientos, malos sentimientos, si tenemos esas creencias limitantes y estamos encasillados en ellas, lo va a expandir. Y si hemos hecho el trabajo, si hemos visto qué es lo que ya no nos nutre, qué es lo que ya no nos llena, qué es lo que ya no podemos, digamos, llevar con nosotros en ese viaje iniciático, vamos a tener ese premio. Entonces, me ha parecido muy relevante volver a repetir el interactivo. Tengo aquí mi chuletilla, ¿vale? Tengo todos los oráculos y los tarot preparados. Os pido perdón ya de antemano porque voy a tener que beber agua. Yo en mi vida cotidiana me muevo en moto, está haciendo frío, me he mojado un par de veces por estas aguas así un poco primaverales, preprimaverales que han caído. Entonces estoy un poco acatarradilla. Si me notáis la voz un poco rara, pues que sepáis que es un poco por eso, ¿vale? Entonces voy a dejarme mi chuletilla aquí y vamos a empezar con el orden maestro de la tirada. El primer paso que vamos a dar, lo primero que vamos a ver, es con el Egyptian Star, que es la estrella guía, la energía astrológica para nosotros. ¿En qué fase, ¿vale? ¿En qué fase del despertar, en qué fase de la noche oscura del alma está? ¿Sí? Nuestra alma. Os recuerdo, como os vengo comentando en todos los interactivos, que yo soy canalizadora y no canalizo opciones, es decir, lo que hago es transcribir las energías generales que hay en el momento presente. Todos tenemos la capacidad de conectar con nuestra intuición, de hacer esa escucha interna, de preguntarnos en qué área de vida o en qué estadio personal es acorde la energía que estamos viviendo con lo que sale, ¿vale? Recordad que el tarot o los astros no condenan, empoderan, ¿vale? Como dice una de las compañeras. Y lo que vamos a ver es qué energías a nivel general se están moviendo en este momento y seremos nosotros los encargados de conectar o de reconectar las energías a nuestra situación personal por la que estemos pasando o que nos esté, digamos, preocupando en este momento. Con el número 34, ¿vale? Nos sale la carta de protección de todos los peligros. Fijaos, Júpiter es una energía que involucra o implica arquetípicamente, de forma grecorromana, al dios Zeus. También, ¿vale? Zeus, en la mitología griega, era un poco golfo. Se ligaba o pretendía todo lo que se movía. Daba igual qué arquetipo físico era, le daba igual, se enamoraba de todo lo que andaba, básicamente. Pero era un padre muy protector. Era, como marido, era un poquito que dejaba de desear, ¿vale? Estaba un poco cansada, bastante. Pero como padre cuidaba de sus hijos, era protector. Entonces lo que nos está simbolizando la energía de la estrella Sa, ¿vale? Porque además
Fijaos qué curioso que la carta se llama Father of Goods. Os la voy a poner ahí. Es un poco tarde, entonces no hay luz. Father of Goods. El padre de los dioses. Ya aquí nos está hablando completa y totalmente de la energía de Zeus, ¿vale? De la energía de Júpiter. Es un protector, de acuerdo, siempre y cuando nosotros hayamos conectado con nuestra propia abundancia interna, con lo que entendamos como nutrición, con lo que queramos nutrir. Es decir, Júpiter no es el premio de la lotería una vez que juegas en tu vida. Es el expansor del trabajo que viene haciendo Saturno. ¿Por qué os digo esto? Porque Júpiter y Saturno, igual que los signos zodiacales, estudian en ejes, ¿vale? Para poder tener una comprensión más completa de las energías que habitan dentro de nosotros, y se estudia de forma mandálica, no es lineal, ¿vale? Digamos que es circular, como la luna, es todo fases. La energía de Júpiter se trabaja también con la energía de Saturno, mediante la estructura, mediante el compromiso, mediante el trabajo interno, llegan esos premios jupiterianos. Entonces, me parece muy potente que haya salido esta carta, por lo que os digo, porque nos está hablando de la protección de todos los peligros. Si nosotros hemos hecho ese trabajo consciente, si nosotros hemos conectado con nuestra propia nutrición interna, si hemos sido nuestro adulto responsable o un poco irresponsable, pero nos hemos dado cuenta, hemos puesto conciencia, hemos puesto presencia. Sí, que Júpiter va a hacernos ese trabajo expansivo y nos va a echar un cable y nos va a traer ese premio. Venga, pues vamos a dejar el fondo del mazo, lo dejamos sin mirar porque luego miraremos a nivel subconsciente consejo, ¿vale? Ahora vamos con el Anubis. Menos mal que me lo apunté, porque yo soy muy de canalizar y muy de cómo me surge la tirada, pero bueno, ese día estaba inspirada y me lo apunté. ¿Qué es lo que vamos a preguntarle al oráculo de Anubis? ¿Qué parte de nuestro ego ya no tiene vida? ¿Qué debe ser entregado? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver que ya no tiene pulso en la nueva persona en la que nos estamos convirtiendo. Os recuerdo además que actualmente, mañana ya sale Júpiter. Bueno, Júpiter estará estacionario, ¿vale? Pero ya tiene ese movimiento, ese impulso. Y además nos acercamos hacia el equinoccio, que es la entrada del año astrológico. Es decir, las energías se están moviendo hacia los inicios. Pero para que haya un inicio factible, para que haya un inicio coherente, tenemos que haber identificado qué cosas ya no nos pueden acompañar en ese nuevo viaje. Es como hacer una mudanza, chicos, y al final llevarse todo lo que tenemos en casa. Sí que es verdad que hasta que no haces una mudanza no te puedes imaginar la cantidad de mierda que puedes acumular. Vale, mierda, entenderme entre comillas. Pero sí que es cierto que cuando haces una mudanza tiras muchas cosas. Pues haceos a la idea de que estamos mudando, ¿vale? Estamos cambiando de fase y hay cosas que ya no nos pueden acompañar. Entonces, como Anubis, que además es el representante de la estrella Sirio y es el representante también de la estrella Canopus, que se van a activar con ese despegue de Júpiter, como van a estar muy activas, vamos a preguntarle al arquetipo egipcio que nos acompaña en ese transcurso o en ese traspaso, en el nuevo estadio de la muerte simbólica hacia una nueva vida, ¿vale? Hacia ese pesaje de la balanza de Mat. Vamos a preguntarle qué ya no tiene pulso en nuestra vida, qué energía debemos dejar atrás para poder evolucionar y crear ese ciclo expansivo con Júpiter. Esta no quiere entrar. Pues fijaos, nos sale Mat, Tot y Kepera, que eso es el Cosmic Influence. Voy a sacar otra más. Porque lo que yo sí que estoy sintiendo es que lo que nos está pidiendo la energía de Anubis que dejemos atrás es que nos hagamos cargo, que no lo dejemos todo. Porque fijaos, la nueva espiritualidad sí que nos dice, confía en el proceso, déjate llevar, déjalo todo en manos del universo. No, no. Somos los arquetipos de nuestra vida. Y una cosa es que fluyas con las circunstancias, que entiendas que hay cosas que no dependen de ti, y otra cosa es la pasividad y que no hagas nada. Eso es lo que nos está pidiendo Anubis que dejemos de lado. La pasividad, el creer que va a venir un ente superior, que va a venir un super mago, un super dios, un super yod he, ¿vale? Una super fuente
que va a hacer así y nos va a sacar del mierdero en el que nos hayamos metido. Probablemente porque nuestra fase evolutiva es esa, es decir, si estamos en una situación complicada es porque la teníamos que vivir, ¿vale? Pero no podemos esperar que nos solucionen la vida. O sea, eso es vivir desde el victimismo, eso es vivir desde la inconsciencia y eso no es hacernos cargo de ese Saturno, que es el que trabaja conjuntamente con Júpiter para darnos los premios, ojo, no los regalos, los premios a nuestro esfuerzo. Si estamos esperando a que se nos solucione desde fuera, estamos esperando a que venga un salvador, eso no va a pasar. Eso nunca sale bien. Vale, no. O sea, eso es lo que se nos está pidiendo. Y si os dais cuenta, sí, eso es la fe. O sea, sentía que el mensaje iba por aquí. Yo os he dicho que Anubis, que Anubis acompañaba hacia el viaje del pesaje del corazón. Y ahí nos sale el corazón. Está muy bien que seamos espirituales. Está muy bien, chicos, que conectemos con la fuente, que conectemos con las energías, que entendamos que hay un proceso y un para qué de lo que nos sucede. Lo que no podemos hacer es tumbarnos en el sofá y esperar a que se nos solucione la vida. ¿Por qué? Porque es lo que os digo. Creación de un divino propósito. Lo que se nos está pidiendo que dejemos atrás es la creencia infantil y nada responsable, primero, de romantizar o de dulcificar el proceso, ¿vale? Es que a mí me pasa esto, lo tengo que aceptar. Sí, perfecto. Todos pasamos por algo para algo. Pero lo que no puedes hacer es esperar que te salven desde fuera, ¿vale? Eso es lo que nos está pidiendo Anubis. Y la carta número 21 nos lo refuerza además. He querido sacar otra por ver si mi intuición estaba un poco errada, pero no. Lo que nos está pidiendo Anubis egoicamente es que metamos mano en nuestra vida, que nos hagamos cargo y que accionemos para cambiar o para construir lo que realmente queramos construir con la ayuda de ese Júpiter y de ese Saturno saliendo ahora directos. Es lo que os digo, los regalos no caen del cielo. Generalmente tú juegas al Euromillón y no suele tocar. Mucho te pueden tocar 10 euros, 15, 20, 50. Pero si tú realmente, o sea, la suerte es estructura, chicos, la suerte es consecución del trabajo, es karma tras un esfuerzo que hay detrás. No hablamos ya solo de cosas materiales, ¿vale? Si tú estás en una situación complicada y te quedas en el estadio de víctima o te quedas pensando, es que yo tengo que aceptar esto porque me ha pasado por algo. Ya, pero ¿por qué? ¿Para qué te ha pasado? Tendrás que identificarlo y tendrás que trabajar en ese patrón y tendrás que superar ese patrón. Eso es lo que nos está diciendo Anubis, que salgamos de ese estadio infantil de la New Age, de la espiritualidad, de el universo proveerá. No, el universo no provee nada si tú no te mueves. Venga, el libro de los muertos. La balanza de Mat, el peso que impide que tu corazón sea ligero. Vamos a ver con estas cartas qué obstáculo tenemos en el puente, ¿vale? Una creencia limitante, un pecado contra nosotros mismos que debemos declarar muerto para aligerar el corazón. Estábamos viendo qué es lo que teníamos que dejar atrás y es esa falsa creencia de que va a haber un salvador externo, ¿vale? Y nos sale Sobek y Sobdet. Y fijaos, en el fondo se nos queda Tot. ¿Qué es lo que estoy sintiendo con esta opción? Los pecados, entre comillas, contra nosotros mismos que estamos cometiendo o esas creencias limitantes que tenemos dentro de nosotros que no nos permiten soltar, aligerar el paso para que el pesaje del corazón sea efectivo y podamos, digamos, que empezar el nuevo estadio con mayor libertad y con una ligereza o con un vacío fértil, ¿vale? Y lo que más me está llegando es la autocrítica. El creernos tan sumamente duros, tan sumamente... Me llega la palabra importante, pero no importante, indispensables, ¿vale? No me salía, es la palabra indispensables. Entre comillas, muy entre comillas,
Nadie es indispensable. Cuando te das cuenta de que la vida continúa independientemente de lo que te pase a ti como individuo, bajas a tierra, eres humilde, te das cuenta, primero, que todos pasamos por procesos similares, ¿vale? Independientemente del momento emocional y de despertar de conciencia que tenga cada uno. Y luego también me llega mucho el bloqueo, lo cual me refuerza esa idea del cosmic influence que nos decía Anubis. Es como si estuvieseis esperando, es como si, me llega mucho la palabra también justificación. Yo me justifico estar parado, estar estático, porque sé que va a venir algo que me va a hacer decidirme, que me va a hacer decantarme, que me va a mover, porque yo me lo merezco. Si fuera así, chicos, todos nos merecemos todo, ¿vale? Muy pocas personas conozco que digan, yo soy un hijo de puta, y me va de puta madre porque soy un hijo de puta. Es muy difícil reconocer nuestros autopecados y de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, ¿vale? Hay gente que no, que es egoísta y se la pela y es egoísta, pero bueno, eso ya es otro punto aparte. Yo quiero pensar que a las personas a las que os llega este mensaje es porque tenéis ese nivel de conciencia y ese despertar que te hace entender que hay algo más, ¿no? Que todo tiene un para qué. Entonces sí que me llega muchísimo ese momento del despertar, sobre todo con Tot, ¿vale? Con la energía de Tot, que es ese entender las cosas, el hacerte cargo de las cosas, ser capaz de asumir tu poder personal para poder evolucionar y para poder salir de ese yo me protejo. Incluso me llega también mucho la palabra encierro, es como si sintiese que hemos estado mucho tiempo encerrados en nosotros mismos o recluidos sin mantener mucho contacto con el exterior porque pensábamos que así se iban a solucionar las cosas. Y lo que se nos está pidiendo también es que seamos capaces de, y sobre todo os lo vuelvo a repetir con esa energía de Tot, de hacernos cargo de nuestro poder personal y de entender que no pasa nada si nos equivocamos, que no pasa nada si elijamos el camino que elijamos, luego tenemos que reajustar, ¿vale? Sí que me vais a dejar un segundo. Sí que me vais a dejar un segundo. Porque yo sé que Sobdet... Vale, un segundín. Es que hay algo que sé que se me está olvidando y que aunque lo estoy canalizando de una forma emocional, ¿vale? Viendo las imágenes y con lo que me llega, sí, imaginaba que venían los tiros por ahí. Es esa quietud de la que yo os hablaba, ¿vale? Fijaos, yo os hablaba del despertar, ¿vale? Sobdet significa el resplandor, la generosidad y la recepción. Os decía también que es como si estuviésemos, es lo que a mí me llega y es lo que sentía, esperando, por eso de la receptividad, que estando parados en medio de la encrucijada hubiese una fuerza superior que nos tirase hacia adelante y nos dijera hacia dónde tenemos que ir. Es como si no fuésemos capaces de entender que la responsabilidad está en nuestra mano, que la alquimia personal que tenemos que hacer solo será eficaz y efectiva cuando nosotros seamos nuestro propio adulto interno, cuando seamos nuestro Dios, el padre de nuestros dioses, ¿vale? Entonces, fijaos, Sobdet es la diosa que personifica la estrella de Sirio. Fascina a los egipcios por su luz y su belleza. Fuera de los planetas principales, es la estrella más brillante del cielo nocturno. En el calendario egipcio, su helíaco es en julio y coincide con el retorno de la temporada de las inundaciones, vinculada también con el nuevo año egipcio. Simboliza la crecida del Nilo y es renovación y prosperidad. Pero hasta que nosotros no nos hagamos cargo de ese poder interior que tenemos dentro y entendamos que somos nuestro propio Saturno, nuestro propio padre interno, nuestro propio alquimista,
eso no va a suceder y es lo que os decía, si os dais cuenta, por eso yo os decía que estaba haciendo la canalización desde lo que me llegaba con la imagen. Ella está parada en medio mirando hacia el pasado y tiene los dos Canis, ¿vale? Porque Sirio es la estrella más brillante de la constelación Canis Majoris. Está esperando como que los instintos animales de los perros le digan un poco hacia dónde ir, ¿vale? Y no es así. Tenemos que apostar por nosotros mismos. Lo que se nos está pidiendo con este Júpiter despertando en Cáncer es que seamos capaces de conectar con lo que a nosotros nos nutre, con lo que a nosotros nos llena, pero es que además de eso, que seamos capaces de entender que a eso que nosotros le vamos a poner energía y a lo que le vamos a dar intención y energía es lo que va a crecer, no lo va a hacer nadie por nosotros. Es una energía que nos pide hacernos cargo, tanto de nuestra vulnerabilidad como de nuestros proyectos, ¿vale? Esa es la creencia y además está muy, muy, muy unido, muy enlazado a la lectura del oráculo de Anubis. Venga, vamos a preguntarle a Auset cómo podemos hacer esa gran alquimia, cómo recoger los fragmentos de ese ego que ya hemos visto que nos ha trastocado Anubis y que nos ha dicho, que aquí no te va a venir a salvar nadie. Campi, que te hagas carguito de ti y seas consecuente con tu karma. Venga, cómo recoger los fragmentos y reconstruirnos con amor. ¿Qué parte de nuestro poder personal estamos recuperando después de, bueno, pues de ese pequeño golpe de realidad que nos ha traído Anubis, en el que nos ha dicho que nadie nos va a venir a salvar, que la salida es hacia adentro, ¿vale? Eso es lo que nos dice tanto el libro de los muertos, con el pesaje de la balanza de Mat, como Anubis. La salida es hacia adentro, o sea, la respuesta está dentro de nosotros. Venga. ¿Qué energía tenemos disponible para hacer esa gran alquimia? Auset, la sanación. Alquimia y sanación. Fijaos, en el fondo se nos queda la energía de Ankh. Es mi perrilla. Con la energía de sanación. El número 4 es el número de la estabilidad, del soporte, de la estructura. Volvemos otra vez a la energía de Saturno. Júpiter no funciona sin Saturno. Chicos, no funciona sin Saturno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Auset? Que hasta que no recuperemos nuestro poder personal, hasta que no sanemos esas partes rotas y hasta que no entendamos que aunque no estamos solos, debemos procurarnos nosotros mismos esa estructura y esa base real en función de nuestro propio valor personal y de nuestra autoestima, no vamos a ser capaces de reconstruir esos pedazos que nos van a hacer poder transitar el puente o poder empezar la nueva etapa energética en la que estamos entrando de una forma efectiva. Eso es lo que nos está diciendo Auset, que nos acompaña, sí, porque además Auset es Isis, ¿de acuerdo? Es el corazón de Isis. Isis está estrechamente ligada con la estrella Sirio, igual que lo está Anubis. O sea, las energías que nos están dirigiendo ahora o que nos están sosteniendo de forma desde el macrocosmos o de las energías que tenemos disponibles en este momento es que debemos pasar el umbral confiando en nosotros y teniendo en cuenta que nos vamos a reconstruir desde nuestros fragmentos siempre y cuando los reconozcamos, nos hagamos cargo de ellos, limpiemos los escollos y saquemos de nuestra vida lo que ya no puede acompañarnos y seamos ese, lo vuelvo a repetir, padre de los dioses, porque si no, esto no va a funcionar. Saturno es una energía, chicos, pesada, ¿vale? Es una energía pesada, es una energía que nos pide compromiso, que nos pide estructura, que nos pide orden, número 4, pero que te promete una expansión jupiteriana tremenda tras haber hecho ese trabajo de autosostén y autocontención. Y lo vuelvo a repetir, si no somos nuestro propio soporte interno y no somos nuestros propios
padres internos, eso no va a pasar, no va a venir a salvarnos nadie. Igual que nosotros no deberíamos salvar a nadie. Puedes acompañar, pero no puedes vivir los problemas por la gente. Da igual si es un hijo, si es un padre, si es una pareja, da igual. Puedes acompañar, pero cada persona tiene un proceso personal de crecimiento individual, ¿vale? Venga, ahora vamos a ver con los mensajeros de Egipto las llaves del Nilo. ¿Qué señal externa o sincronía verás cuando estés preparado para hacer ese tránsito del Duat, cuando sea efectivo el cambio de energía? Esto es un consejo, o digamos que es un arquetipo, una deidad, que nos va a ayudar a tener mayor soberanía en el proceso, ¿vale? Venga. Bastet. Y en el fondo se nos queda la máscara. Pues fijaos que lo que estoy sintiendo es que seamos capaces de desnudarnos ante nuestra vulnerabilidad. Es lo que estoy sintiendo, que conectemos con esa parte más animal, más primigenia, que seamos capaces de quitarnos esas máscaras protectoras, esos embellecedores, que conectemos más con la naturaleza real de nuestro ser interno. Siempre y cuando seamos capaces de reconocernos, ojo, ya no estoy diciendo que vayáis con el corazón en la mano y que vayáis diciendo me da una hostia la vida o acabo de tener un golpe de realidad que estoy tiritando. A ver, que si lo queréis hacer, para adelante. No hablamos de eso, hablamos de que seamos realistas con nosotros mismos, con nuestro propio proceso, que seamos capaces de entender que todos estamos pasando pues un poco por lo mismo, ¿vale? Independientemente, os lo vuelvo a repetir, un poco del nivel de conciencia que tengamos cada uno o del proceso evolutivo en el que estemos cada uno. Con este mensaje me llega mucho la palabra humildad, pero no humildad como arrastre, ¿vale? Sino como reconocimiento. Me llega también, a esto no sé para quién será importante, el haber fallado en algo. No pasa nada. Todos fallamos en nuestra vida, todos nos equivocamos en nuestra vida, todos hacemos daño a alguien. Lo importante es sentir que haya sido sin querer, ¿vale? Porque muchas veces cuando tú conectas con tu propia autenticidad, cuando tú eres tú, cuando te quitas las máscaras y realmente conectas con con tu llamado interno, siempre va a haber alguien que se sienta dañado. Punto número 1. Es muy relativo, ¿vale? Es muy relativo. Si tú no has ido a hacer daño adrede y simplemente has hecho ese ejercicio un poco de mirar por ti, de darte tu valor, de ponerte en tu sitio, de establecer esos límites, ese daño es de esa persona, ¿vale? Ese daño es de esa persona, salvo que antes hubieses engañado, yo qué sé, imaginaos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Te prometo, te prometo, te prometo. Y luego de repente dices, mira, no, que ya me he dado cuenta que no lo has comunicado, no lo has puesto. Chicos, adaptar, ¿vale? Chicos, adaptar. Estamos hablando de energías muy generales. Pero si realmente tú has conectado contigo mismo, te has quitado esa cámara, has sido capaz de, con el corazón en la mano, sobre todo a la gente más cercana a ti, gente con la que tienes vinculación, gente con la que tienes un proyecto, de decir, oye, me está pasando esto, me he dado cuenta de esto, estoy en este punto de mi vida, esto no lo quiero, esto así ya no. Si esa persona siente ese daño, siente ese dolor y reacciona de una forma un poco, bueno, muy poco saturnina, muy poco autoconteniéndose a sí mismo y entendiendo el proceso, recordad que no es vuestro, ¿vale? Echamos mucha mano de la culpa o del señalamiento de lo externo para no ir hacia adentro y para no preguntarnos por qué me siento así, por qué soy incapaz de sentir esa empatía. Es mi perrilla, que está un poco
está un poco juguetona. Cuesta menos señalar que autogestionar, ¿vale? Y es lo que os digo, no todos estamos en el mismo proceso y eso también hay que entenderlo. Ojo, no consentirlo, no tolerarlo, pero hay que entenderlo, porque cuando entiendes que mucha de la gente que tenemos a nuestro alrededor se relaciona con nosotros no desde su autenticidad, sino desde su herida, y entiendes que no es personal, puedes ser capaz de ver las cosas de otra forma, ¿vale? Y te afectan de una forma diferente. También puedes verlo desde otro punto de vista y no entrar en ese estadio de víctima o de todo me pasa a mí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se nos está pidiendo como consejo es, pues eso, mirad, que nos quitemos la máscara y que conectemos con toda esa potencia y con toda esa riqueza y con toda esa luz, ¿vale? Es que, a ver, está muy encauzado, chicos, con toda esa luz que hay dentro de nosotros. El que se destelle, no me sale la palabra, ya me perdonaréis, el que se ciegue con vuestra luz o al que no le guste lo que proyectáis, evidentemente es lo que os decía en el vídeo de cruzar el puente. El puente está hecho para cruzarlo. Y habrá personas que cruzarán contigo y habrá personas que no, ¿de acuerdo? Simplemente entender que cada proceso vital tiene su momento, tiene su gente, tiene su evolución, tiene su aprendizaje. Venga, vamos a preguntarle al tarot de Kier, que os recuerdo que aunque es un tarot, yo no lo utilizo como arcanos menores y mayores, ¿vale? Yo lo utilizo de forma oracular. Pues qué energías se están gestando dentro de tu nuevo ser, hacia dónde va tu nueva fase vital, ¿vale? Los arquetipos o las energías que ahora habitamos o que se están empezando a instalar dentro de nosotros y que van a formar nuestra arquitectura interna a raíz de ese cambio energético que vamos a vivir en unos días. Primero con esa salida directa de Júpiter, ¿vale? En conjunción con la estrella Sirio y con Canopus, y luego, esta no quiere entrar, la persuasión. Y luego, fijaos que ponete la energía de Aries y el Sol. ¿Cómo se sincroniza el tarot, chicos? Y luego, pues, con esa entrada del Sol en Aries. Se me ha dejado ni terminar. La retribución y la generosidad. Mirad, y en el fondo se queda en número 67 con la amistad. Sale Urano. Urano va a entrar en Géminis, va a traer un cambio energético muy potente porque además Urano en Géminis está muy cómodo porque es un signo de aire, es un signo al que le gusta el aprendizaje, el movimiento mental. Ha estado muy incómodo en Tauro porque es una energía fija, una energía estable a la que no le gustan mucho los cambios y mucho moverse, y han estado ahí un poco tensionando, está dando los últimos coletazos. Cuidado con los uranazos. Y la letra que nos sale es la letra Dalet, que es el 4 o la estabilidad. La estructura, la puerta, ¿vale? Son los nuevos comienzos. Entonces, las energías están muy ligadas, muy encauzadas. Vamos hacia ese... Porque además, fijaos, Géminis también, aparte de las conexiones intelectuales, por así decirlo, ¿vale? Géminis es un signo de aire en el que hay mucho intercambio de ideas, mucho. Urano implica, porque es el regente de Acuario, el regente moderno, y además simboliza la casa 11, que es la casa de la tribu, simboliza muchos contactos con diferentes personas, que pueda haber salidas, es la energía que se queda soterrada. Entonces, a lo que vamos es a una mayor apertura, aunque nosotros no lo estemos viendo, porque por eso está a nivel inconsciente, a una mayor apertura y a una mayor receptividad en cuanto a vínculos y a conocer gente y a relacionarnos con otro tipo de gente. ¿Cuáles son los arquetipos que se están gestando en nuestro nuevo ser? ¿Vale? Esas semillitas que se están plantando y que van a ir iniciando y que van a ir creciendo en la nueva fase en la que vamos a entrar. Pues lo primero que se nos queda es la persuasión. Esta es la carta de la fuerza, ¿vale? Yo no lo leo, ya os digo, como el tarot normal, pero para que os hagáis una idea y entendáis el arquetipo, es la carta de la fuerza. Y si os dais cuenta, a la derecha está el Sol y está Aries.
Entonces, lo que nos está hablando es de conectar con los inicios, de conectar con nuestro fuego interno, con la creatividad, con el brillar y con el conectar con nuestra propia esencia. Después nos sale la retribución, son 2 arcanos mayores. La retribución que está simbolizado, ¿vale?, por la rueda de la fortuna. Aquí va a haber cambios, va a haber una... ¿cómo os diría? La rueda implica energías karmáticas, es decir, esos cambios lo que nos van a llevar es a encontrar, ¿vale? Con la carta de la generosidad sobre todo, porque además fijaos que está Júpiter ahí, lo que nos está diciendo es que todo lo que vayamos a tener o a conseguir a partir de ahora va a ser el resultado de nuestras acciones, el resultado de todo lo que hayamos accionado, de todo lo que hayamos sembrado es karmático, o sea, lo que se está gestando dentro de nosotros a nivel arquetípico o a nivel energético, ¿vale?, es el resultado o la recompensa o la cosecha de todo lo que hayamos estado haciendo, sobre todo desde noviembre, cuando Júpiter empezó su retrogradación, hasta ahora. Y más que nada también porque además en el momento en el que entre, unos días antes, 3, 4, no lo recuerdo, antes de que entre ese Sol en Aries, va a haber una luna nueva en Piscis que va a finalizar con la temporada de eclipses, es decir, aunque los eclipses tengan una vía de actuación de 6 a 9 a 18 meses, incluso a 18 años, ¿vale?, hasta que da toda la vuelta completa y vuelve al retorno nodal exacto en el que sucedieron, esos son periodos más largos, por así decirlo, pero entre comillas el portal energético de los eclipses de forma karmática se va a quedar más cerrado. No voy a decir cerrado porque habrá energías o habrá ciclos que se estén gestando incluso hasta agosto, cuando volvamos a tener otra vez la temporada de eclipses, ¿vale? Esas semillas, ¿vale?, que se han iniciado con esta temporada de eclipses, veremos los resultados más allá incluso de este año. ¿Me explico? Sé que esto es un poco lioso. Sé y entiendo y comprendo que los que sepáis de astrología y a los que os guste la astrología entendéis de lo que estoy hablando, de verdad. Si yo cuando os estoy hablando de los ciclos de los eclipses y de lo que se está cerrando no lo entendéis, dejármelo en comentarios que os lo explico o os derivo a un par de vídeos sobre los nodos del karma que están muy bien explicados para que lo podáis asumir de una forma mejor. Estamos hablando de energías y de arquetipos. Se cierra un karma. Eso es lo que quiero que entendáis. Lo que tenga que quedar atrás se quedará. Si no lo dejáis vosotros, no os preocupéis, que la vida se encargará de sacarlo, ¿vale?, mediante espejos o mediante situaciones incómodas que os hagan detonar, pero lo que ya no tenga que estar con vosotros no estará. Y todo lo que hayáis sembrado hasta ahora, ¿vale?, os va a ser devuelto, va a ser proyectado y va a ser afianzado en nuestra nueva nacimiento con ese Sol en Aries del 20 de marzo. Darme un segundo, voy a beber agüilla. Ya me perdonaréis, chicos, pero me pongo un poco nerviosa porque soy muy cáncer y soy muy madre cuando mi perrillo se pone a llorar. Entonces, si veis que me estoy acelerando o que me estoy cortocircuitando un poco, es porque la tengo aquí dando brinquillos y ladrando. Vale, le tocaba salir dentro de un rato, pero está ya un poco nervioseta. Venga, y para terminar, os he dicho que al Egyptian lo dejábamos ahí, le poníamos la carta principal encima porque a nivel subconsciente, ¿vale?, íbamos a pedirle un consejo o mantra final para activar nuestra luz interior. Entonces, fijaos, se nos queda la energía que además salió en el interactivo que hice sobre cruzar el Duat. Salió esta carta. Nos sale también Sobdet. Os recuerdo que además Sobdet también nos ha salido en el oráculo del libro de los muertos, ¿vale?
sobre qué peso, ¿vale? Sobre qué peso no nos dejaba tener el corazón ligero. El consejo o mantra final que se nos queda es que seamos capaces de destruir el caos. Si os dais cuenta, además, liderazgo, chicos. ¿Qué nos estaba pidiendo esa carta? Que seamos padre de los dioses, es decir, que seamos nuestra propia estructura interna, que seamos nosotros los que nos demos esa contención, esa seguridad, esa estabilidad y esa valía para entender que nuestro liderazgo depende de los valores que haya dentro de nosotros y que conectemos más con nuestra fuerza interna. Entonces, lo que nos está invitando esta carta, ¿vale?, es a que dejemos atrás todo eso que nos causa inestabilidad. Ojo, esto lleva su proceso, esto lleva su tiempo, esto necesita de unas fases. No va a entrar el Sol en Aries o no va a salir Júpiter de Cáncer y al día siguiente vamos a tenerlo todo. Os lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de hacernos cargo de nuestra propia estructura y de entender que todo tiene su proceso y lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, con una pluma parece que le está haciendo como cosquillas a la serpiente. Os recuerdo que la serpiente implica el conocimiento. También para los egipcios implicaba peligros porque, bueno, estamos hablando, os recuerdo cómo murió Cleopatra. Cleopatra se suicidó con veneno de la serpiente. Entonces, lo que os está diciendo es que saquéis de vuestra vida o que intentéis hacer ese ejercicio de ver qué os crea inestabilidad, qué os crea inseguridad y qué os detona primero para identificarlo. En esto os meto siempre mucha caña, el para qué de las cosas, ¿vale? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué ha venido a enseñarme esta situación? ¿Qué debo aprender de esto? Ahí es donde vais a diluir ese caos. Si no hacéis ese trabajo, lo único que vais a hacer es taparlo. Y si lo tapáis, llegará un momento en el que os romperéis, en el que vuestro propio cuerpo proyectará esos traumas, esas heridas, esa dualidad interna que tengáis de querer sanar, pero a la vez mantenerlo todo igual. Querer dejar cosas atrás, pero no salir de mi jaula de cristal. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. De lo que nos crea inestabilidad, primero identificarlos, vuelvo a repetir, primero identificarlo, luego paso a paso entender qué pequeños gestos o qué pequeñas acciones podemos hacer para suavizar ese caos o para poder tener más base interna, más estructura, más contención para poder sobrellevar o para poder superar ese caos. Y luego, sobre todo, confiar en que vuestra propia luz interior y vuestro propio liderazgo, ¿vale? Rest and repose. Os va a llevar a esa paz que en el fondo todos queremos, todos anhelamos y por la que si eres una persona consciente y consecuente y honesto y alineado, al final lo que buscas es eso, ¿no? El poder estar en paz contigo mismo y el poder respirar tranquilo y decir, bueno, estoy alineado, estoy cagado, o sea, porque yo creo que todos estamos un poco en esa energía de no saber hacia dónde vamos, pero acepto que este es el proceso y confío completamente en mí y que esto es lo que me toca pasar ahora, pero que yo tengo en mi mano ese poder con la energía de esa para hacerme cargo de esto y para poder hacerme grande, hacerme mozo y crecer con esto. Así que, pues nada, chicos, espero que os haya gustado el interactivo de hoy. Mucha fuerza y mucho ánimo. Cuidadito con romantizar a Júpiter. Os recuerdo que la energía que sostiene a Júpiter también es Saturno y también hay que hacerle caso y hay que integrar las dos, ¿vale? La vida es dual, no es nada bueno ni es nada malo, es todo muy relativo. Nos vemos en el siguiente interactivo. Sabéis que podéis dejarme cualquier duda, sugerencia, comentario en la caja de información y muchísimas gracias por vuestro tiempo de visualización. Nos vemos en el siguiente interactivo. Adiós.